Hola a todos, bienvenidos a mi canal Feifei Read. Hoy estaremos practicando inglés para el nivel avanzado usando el libro 1984 otra vez. Este párrafo tiene más vocabulario avanzado y está hablando de alguna cosa política. Primero leeremos con la velocidad normal y porque es avanzado, vamos a explicar la frase directamente. Empezamos. 3 months later, FFCC had suddenly been dissolved with no reasons given. One could assume that Withers and his associates were now in disgrace, but there had been no report of the matter in the press or on the telescreen. That was to be expected, since it was unusual for political offenders to be put on trial or even publicly denounced. The great purges involving thousands of people with public trials of traitors and thought criminals who made abject confession of their crimes and were afterwards executed were special showpieces not occurring oftener than once in a couple of years. More commonly, people who had incurred the displeasure of the party simply disappeared and were never heard of again. One never had the smallest clue as to what had happened to them. In some cases, they might not even be dead. Perhaps 30 people personally known to Winston, not counting his parents, had disappeared at one time or another. No tengan miedo por ese párrafo muy largo. Está hablando de una cosa simple, explicando la sociedad muy común en ese libro. Y conmigo voy a explicarte cada frase en términos más sencillos y en español, entonces podría entender mejor. Y ahora veremos las frases. 3 months later, FFCC had suddenly been dissolved with no reasons given. 3 meses después, FFCC, porque es una organización, entonces para leerlo en su abreviatura solo leer el primer alfabeto de su nombre, entonces FFCC había sido disuelto repentinamente sin que dieran razones. Aquí, dissolved significa disolver, que como un hielo disuelve al agua. Pero aquí, metafóricamente, significa que esta organización había sido desaparecido como agua, como hielo bajo el sol, sin ningún razón, sin dado ningún razón. One could assume that Withers and his associates were now in disgrace. Uno podría asumir que Withers y sus asociados estaban ahora en la deshonra. Directa traducción.
Aquí está diciendo que esa organización FFCC, su líder o esta persona está asociado con esa organización y su gente estaban deshonra. Significa deshonra de esa sociedad, de que ya son ilegales, son criminales, que son gente que es sin honor. But there had been no report of the matter in the press or on the telescreen. Pero no está aquí, no se había sido reportado ningún informe en la prensa o noticia o en la telepantalla, en la tele, en el televisor. Eso es lo que significa pantalla de telepantalla. Y aquí la traducción entre inglés y español es como poco diferente. Porque aquí siempre dice que, pero no había ningún reportaje de asunto. Pero tenía que traducir así para que la frase tenga más sentido en español. Pero en inglés, tiene que quitar este C, solo no había. There had been no report. No había reportaje. Porque no puede decir there no report. Si va a decirlo en la manera como gramáticamente incorrecta, tú puedes. Cualquier lengua es flexible. Puedes decir lo que quieras en cualquier manera que la gente pueda entender, entonces dices correcto. Pero si vamos a escribirlo, no puedes escribir así. There necesita un verbo. En el caso had es un verbo. No encuentro ningún reportaje, entonces no había sido ningún reportaje de este asunto o en este informe. Más como no podía encontrar ninguna pista sobre este asunto de esa organización. That was to be expected, since it was unusual for political offenders to be put on trial or even publicly denounced. Eso era de esperarse, ya que desde que era inusual para que los delincuentes políticos. Objetivo siempre anda detrás de adjetivo. Entonces siempre decir qué tipo de delincuentes, delincuentes de políticos. En inglés, políticos, delincuentes. Fueran llevados a juicio o incluso o también denunciados públicamente. Aquí este es un adjetivo, porque usar el pasado de un verbo como tiene ed, la mayoría de palabras en inglés si tiene ed significan pasado, pero aquí está usando como un adjetivo para decir que no había denunciado ningún juicio. Y adverbio siempre es más flexible, aunque flexible tiene poco reglas como inusual para usar, pero publicly puede usar enfrente de este adjetivo o detrás. Publicly denounced. Denounced publicly. Ambos son correctos. Depende de tu preferencia. Y esta palabra, poco difícil de leer, tiene tres partes. Publicly. 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 Publicly.
Public es público o pública. Ponerle se convierte en un adverbio. Casi todos los adverbios tienen ly para indicar que es un adverbio. Entonces, publicly, públicamente. Since, palabra conexión, es como muy común. Depende de tu preferencia. Como yo que si va a decir en español es que es como ya que, desde que. Como que la frase anterior tiene que dar una razón a la frase detrás de esto. Y offender significa delincuentes o criminales. Aquí como offender significa ofender, es alguien que te ofenden. Aquí se refiere a esa organización de FFCC. Ellos son delincuentes políticos, criminales políticos, porque ellos hablan mal. Ofender en inglés es como cuando te ofenden de alguien de hablarlo mal o usar algunas acciones incorrectas. Y aquí el verbo de esta frase es poco difícil. En español eso era de esperarse. Solo quiere decir que acción, como el castigo que esa gente recibió, era esperado. Como ese final toda la gente lo sabe, aunque no está mostrado en la telepantalla o en las noticias. Entonces, eso era sido esperado. Esa cosa, mira, aquí hay un verbo, dos verbos, tres verbos. Puede decir that was expected, como por eso dos, pero el autor del libro quería exagerar para hacer una referencia a la frase anterior, entonces puso un extra verbo aquí. Generalmente solo decir that was expected ya significa que eso era esperado. Mismo sentido, poner to be es para exagerarlo. Pero no tienen que aprenderlo tan difícil, solo decir that was expected, correcto. That refiere a una cosa, verbo en el pasado, y este verbo, la acción de pasado que está haciendo, suficiente. The Great Purchase involving thousands of people. Las grandes purgas estaban involucrando a miles de personas. Aquí no había estaban involucrando, solo estaba siendo involucrando. Gramáticamente es difícil decir si es correcto o incorrecto, porque si conecta, porque aquí esta frase no es como completa, va a seguir en el próximo. Porque el correcto debe ser the great purchase were involving thousands of people, pero tienen que verlo así en inglés. The great purchase aquí tiene un periodo invisible, porque great purchase era un evento, una acción que el libro hice para castigar a esa gente. Entonces, más como se va a decir, como es un holiday, es como un objetivo sin razón, pero tiene que estar ahí. Y involving como una frase nueva, de decir, de este evento que está involucrando miles de personas. En vez de que esta cosa es un objetivo que requiere una acción al terminar la frase. With public trials of traitors and thought criminals who made abject confession of their crimes. Con los juicios públicos para o de los traidores y los criminales de pensamiento, quienes hicieron confesiones humillantes sobre sus crímenes. Thought criminals. Thought criminals, criminales de pensamiento en inglés significa que la gente que piensa
opuesto, diferente al pensamiento del gobernador. Porque claro, en este libro, esa organización que estaba castigado porque estaba diciendo comentarios que contradice lo que el gobernador quiere. Entonces ellos recibieron castigo. Y sus confesiones, ¿qué tipo de confesión? Adjetivo antes de objetivo, abstract. Tiene un B ligero. Abstract confession. Confesiones de abstract significa que algo está en un estado o una condición mala o pésima, o falta de esperanza y sin espíritu. En este caso, esa codificación, la gente definitivamente recibieron castigo y después de quién sabe qué inhumano que había experimentado, sus confesiones salían sin espíritu, muy cansado, casi muerto en ese estado. Confesión de su crimen. Aunque tienen que leerlo para ver si ellos son criminales o no, pero el libro que me trata que al contrario que los pensamientos del gobernador, ellos son criminales. And were afterwards executed were special showpieces not occurring oftener than once in a couple of years. Y luego eran ejecutados. Ellos eran espectáculos especiales que no ocurrían más de una vez en cada par de años. Aquí, como diferente a lo que dije antes, que no mencionó quién estaba haciendo una acción antes del verbo were, pero estaba indicado en la frase anterior si leerlo, porque tiene una palabra de conexión aquí, and. A veces puede escribir eso en inglés, como que en una frase, si en la primera frase mencionas quién, como they, luego cuando usas esta palabra de and o cualquier palabra en inglés de conexión, como además, luego, puedes no decir quién estaba haciendo esa acción porque ya estaba implicado en el principio. Aunque si vas a escribir esas frases como ese tipo, no puede hacer la frase muy larga porque los lectores pierden en el medio de la frase. Entonces esa gente luego eran ejecutados, su resultado eran ejecutados después. Este afterwards significa después o luego. Muy flexible, puede usar en el medio de esos dos o usar enfrente o usar detrás. Aquí una preferencia. No tiene reglas, solo la preferencia del autor. Eran showpieces especial. Showpieces, espectáculos, piezas para mostrar. Estoy diciendo que esa persona ejecutados era como una advertencia para la gente, como para mostrar. Pero en este caso, una cosa de mostrar, pero humillante. Y no sucediendo, no ocurriendo. Often significa frecuente. Con este ER extra significa más frecuente. Entonces, esta exclusión de la gente y mostrar no sucede de muy frecuente. Su final es casi siempre confesión y luego desaparecer y nadie se diera cuenta de su desaparición. Y tú dijo, no está sucediendo más frecuente. Como exagerando aquí, hacerlo más serio, como no es un caso raro o común que el gobierno diga que ellos hablan mal de nosotros. No común más que una vez, once. O puede decir, directa traducción de una vez es one time. Pero otra palabra es once. Once in
couple of years. A couple como algunos, pocos, varios, a couple of years, unos años. More commonly, people who had incurred the displeasure of the party simply disappeared and were never heard of again. Más comúnmente, la gente quien había provocado el disgusto del partido sobre el partido simplemente desaparecían y nunca se volvió a escuchar de ellos. Nunca se volvió a escuchar otra vez. More commonly, más comúnmente. Poner un más aquí para exagerar, no nada especial. Y incurred. Incur significa ser responsable de algo, causa de alguna cosa mala. Como que había hecho un spoiler antes de que el final de esa gente que habló mal con comprador, que habla mal, hizo algo malo, responsable, habla mal de party, simplemente desaparecieron. Eso es su final. Y mira, eso como le había hablado antes. ¿Por qué este word no tiene quién? Como quién estaba haciendo esta acción aquí. ¿Por qué había mencionado aquí? Muy temprano. Pero en inglés, automáticamente si pones the end, sabe quién está hablando. Porque en inglés siempre menciona acción de quién primero. Ellos te digan quién es esta acción, entonces lee hasta aquí, sale un end, conecta aquí. Es como que yo leo todo aquí, veo un end, tengo que buscar, ¿quién está haciendo acción ahora? People were never heard of again. Eso es como conecta. One never had the smallest clue as to what had happened to them. Uno nunca se tenía la menor pista sobre lo que había sucedido a ellos o con ellos. Es a ellos, pero en español gramáticamente es con ellos, pero en inglés es a ellos. Uno, aquí, eso es como la diferencia entre inglés y español. Aquí, una frase nueva tiene que decir quién va a ejecutar una acción. En este caso, one. Aquí one refiere a una persona, como one person, pero no es necesario que decir one person never had. Puede decir one. La gente obviamente sabe que refiere a una persona. Uno nunca tenía clue smallest. Clue es un objetivo, pista. Y smallest, small, pequeño, pone EST, significa más extremo, pequeño. Si solo pone ER, es que hay niveles de hacer una cosa serio. Small es solo pequeño, pone ER, smaller es como medio, como poco más pequeño que este pequeño original, y smallest es como extremo pequeño, si ves en inglés. Pero este EST lo puede usar para cualquier adjetivo. Creo que puede encontrar la lista en línea como cuál adjetivo puede usar esto. Pero si ves algún adjetivo con este EST, significa ese adjetivo al extremo. Como, porque tiene smallest. Y también hay biggest, como grande, más grande. Uno nunca tenía la pista lo más pequeño sobre lo que sucedió a ellos. In some cases, they might not even be dead. En algunos casos, puede que ni siquiera
estuvieran muertos. En algunos casos, ellos no sabrían que estuvieran muertos. Estoy diciendo el caso que desaparecieran. En el caso, tal vez no estuviera muerto, pero nadie lo sabe. Y este might es el pasado de may en inglés. M-A-I. Es la palabra, porque casi todas las ficciones están escrito en el pasado. Y might es como, es muy diferente a can. Might tiene, cuando lees, tiene un sentido de duda, como duda de esta frase. Entonces, tal vez no estuvieran muertos, pero es una duda. Entonces dices might. Como tomorrow might rain, mañana llovería. Perhaps 30 people personally known to Winston, not counting his parents, had disappeared at one time or another. Quizás, tal vez, significa perhaps, pero es una preferencia. Alguna vez a la gente le gusta usar perhaps porque suena mejor, pero personalmente yo no uso. Yo me gusta usar maybe, que también significa quizás o tal vez. Solo perhaps suena más elegante. Quizás unas 30 personas conocidas personalmente por Winston, sin contar, no contando a sus padres, habían desaparecido en algún momento, en un tiempo o otro. Y aquí lo mismo. Es que generalmente si quieres poner un adverbio, es mejor ponerlo enfrente de adjetivo. Suena mejor. Creo que es porque suena mejor más por la regla. Pero es recomendación que siempre usarlo antes de un adjetivo. También si quiere decir, perhaps 30 people known personally to Winston. Poner esto detrás de esta palabra es correcto. Depende de tu preferencia. Pero según lo que leí, la gente le gusta mencionar adverbio antes de adjetivo. Sin contar, not counting, sus padres habían desaparecido. En todo inglés, cuando quiere usar en esta forma, había desaparecido o habían desaparecido, siempre es had. Verbo siempre cambia a pasado, pero had, siempre queda had. No importa quién está hablando, de Jorge o de yo, ella, él, ellos, nosotros. En pasado, en esta forma, habían o había, siempre es had. Solo recuerda esto, no va a usar otra palabra. Y at one time or another. Solo para decir en algún momento, pero para alargar esta frase, hacerlo como un poquito más inteligente y más específico, puede decir en un momento u otro. Y ahora dejamos practicar una vez más. 3 months later, FFCC had suddenly been dissolved with no reasons given. One could assume that Withers and his associates were now in disgrace. But there had been no report of the matter in the press on the telescreen. That was to be expected, since it was unusual for political offenders to be put on trial or even publicly denounced. The great purchase involving thousands of people with public trials of traitors and thought criminals
who made abject confession of their crimes and were afterwards executed were special showpieces not occurring oftener than once in a couple of years. More commonly, people who had incurred the displeasure of the party simply disappeared and were never heard of again. One never had the smallest clue as to what had happened to them. In some cases, they might not even be dead. Perhaps 30 people personally known to Winston, not counting his parents, had disappeared at one time or another. Hiciste muy bien si ves todo este video porque avanzado sí es poco difícil, pero comparado con mi video principiante y medio vas a aprender más vocabulario y cómo escribir una frase avanzada, porque si ves la diferencia, los videos de avanzado no es que busqué esos párrafos a propósito, porque casi todos los párrafos que leí es como larguísimo. Como para escribir una frase para esos autores, como mínimo como 10 líneas. Eso ya es lo más mínimo que podría encontrar y con vocabularios menos difíciles, porque esas lecturas estaban llenas de metáforas. Pero lo importante de nuestra meta es para aprender inglés de una manera divertida y educativa. Y espero que has disfrutado el video de hoy. Si te gusta mi video, por favor suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Gracias.